estamos en un nuevo capítulo de nuestros podcasts y tenemos el honor, Sí, honorazo, como sí, sí, de poder estar con Andrea, que la verdad tenía muchísimas ganas de poder compartir un ratito contigo, porque yo creo que me identifico mucho contigo, con ese punto creativo, ese punto de poder sacar la garra en un momento determinado. Y me apetece muchísimo que nos cuentes tu historia, que nos cuentes por qué has llegado hasta aquí. bueno, y Andrea, coincidimos en el collar también, que eso es, suma. Eso sí, une, eso ¿eh? es match, eso es match. Andrea es una ceramista muy, muy reconocida y tiene un taller de cerámica que yo hace muchos años vi, fiché y me encantó porque era un flechazo desde el primer momento. Y bueno, cuéntanos un poco cómo has llegado hasta aquí, que ya hemos estado hablando cómo has llegado y por qué, ¿no? Pero cuéntanoslo. A la cerámica, pues, no sé, o sea, bueno, yo estudié Bellas Artes, nunca me he considerado una persona creativa y luego lo pienso, ¿sabes? Pienso en mi infancia y tal y digo, no, pues sí que lo era, bastante. Lo que pasa es que lo ocultaba, me daba vergüenza, no enseñaba nada, tal, bueno, no sé. Y, y estudié Bellas Artes también, pues no sé, porque mi madre dijo, bueno, tú eres creativa, y yo me quedé como, pues yo soy creativa, nunca me he tenido como alguien en el cole, me echaban en clase de plástica, o sea, nunca, no sé, ¿Pero te no echaban por destacaba. gamberra o por no Por hacerlo? gamberra, admito que era yo y mi amiga Eva Beato, que éramos terroríficas. Era educada, pero no paraba de hablar. Y, y nos echaban de clase y tal, y nunca pensé yo Pero que si tu madre vio tal. el filón por ahí, por algo Y mi fue, ¿no? madre me Eso dijo: al "Bueno, final. métete en Bellas Artes". Bueno, primero arquitectura, que dije que ni para atrás, y luego acabé en Bellas Artes, y resultó que me gustaba y se me daba bien, y la parte creativa, pues muy bien, la parte técnica regular, pero menos escultura. Claro, que es Sí, donde va más creatividad ahí en sí, ese punto. no sé, sí, sí, pero vamos, pintura era como terror, me daba terror. Y, y nada, y luego pues acabé en una empresa de joyas, trabajando muchos años, bueno, en estudios de decoración, con mi hermana montando eventos, Bueno, tal. provenís de una familia de artistas importante con tu Sí, hermana Elena, ¿no? O sí, sí, sea, que sí. si quieres luego tocamos ese tema. Y nada, y entonces pues ahí al final, yo qué sé, acabé metiéndome, retomé el barro y empecé ahí en clases de cerámica tal y acabé haciendo esculturas, que es lo que hago ahora un poco, bueno. Viste ese punto de filones. O sea, estuve estos días empapándome más y contabas una historia preciosa. Desgraciadamente no con un buen final, pero contabas una historia preciosa de cuando te diste cuenta que necesitabas como oxigenar tu mente, que por eso empezaste a tomar el contacto con el barro. Y bueno, ahí es donde viste dónde estaba tu filón, ¿no? Sí. Sí, o sea, bueno, sí, fue una época así un poco mala en el trabajo. Mi madre estaba enferma y entonces, pues me apunté a clases de cerámica con ella y retomé el contacto con el barro como algo, un plan para hacer con ella y tal, para eso, Para compartir momentos. sí, y nada, y me enganché. Mi madre no le gustó nada y lo dejó y yo, y yo seguí. Bueno, pero mira, fue ahí como Sí, te sí, hizo. además es que eso, trabajo horror, mi madre empezó con la enfermedad y entonces fue como mi terapia absoluta, o sea, en vez del psicólogo, pues cerámica, que lo Bueno, recomiendo. sí, sí, eso te iba a decir, ni tan mal, ¿eh? A mí me parece como Sí, sí. de hecho, antes te lo estaba contando y yo siempre digo que el día que tenga tiempo, que no sé cuándo va a ser ese No, día, no, lo no vas a tener. lo único que quiero es pintar platos. O sea, siempre digo lo mismo, siempre es la misma frase, pero es que es real, no es metafórico. O sea, siempre digo: "Yo me encantaría pintar platos". Entonces, eso es Pues algo imagínate que hacerlo y pintarlo. y profesionalizarlo, o sea, a mí me Bueno, parece la no, pero pera, eso, por favor, porque al no, O final sea, más ceramistas, no, no, en tu no, caso, no, 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 por supuesto, no, ya no. en tu caso. Pero sí, sí, no, si ya tienes tu sarao aquí, que ya lo he visto, es muy Sí, sí, guay. no vamos mal, no vamos mal de salud ni de tiempo. ¿Consideras que siempre has tenido ADN emprendedor? Pues creo que sí. O sea, pero, fíjate, no por el tema de emprender, que no, sino por la rebeldía innata que tengo. Y entonces, la incapacidad de trabajar para alguien, lo Es que siento. yo creo que eso es no, pero Pero es yo una creo que va muy rebeldía, unido, ¿eh? O sí. sea, al final, Que eh, también el artista, ¿eh? O sea, yo considero que la rebeldía está el creativo es algo que o sea, sí yo lo creo que el tienes. rebelde bien canalizado tiene mucha fuerza
o sea, es muy fuerte. Y el rebelde normalmente es fuerte, entonces cuando es fuerte y bien canalizado las cosas pueden ir hacia un buen camino. ¿Eres hija mediana? Sí. Somos 4 y tenía que existir, claro, soy la Sí, tercera, claro, ¿sabes? sí, total, tienes ADN Sí, de hija sí. mediana total. No sé si no, pero en mi familia todos hemos emprendido, ¿eh? O sea que en ese que Ahí tenéis es que no algo, eran todos tan rebeldes, sí, ¿vale? pero en mi familia hay un o sea, te enseñan, no sé, o sea, al no tener miedo al fracaso, o sea, por Maravilloso. parte de mi padre, te diré que yo no sé no conozco a nadie que trabaje por cuenta ajena, todos son emprendedores, o si algún primo tal, pero va a acabar emprendiendo, seguro, ¿sabes? Ya Ya, además pero es ya al revés, sí. ¿sabes? Menos a bueno, a uno que es médico, que ya es como algo muy, ¿sabes? Vale, sí, Sí, bueno, ahí ya eso estaban más focalizados. sí, Pero pero seguro que en tiene consulta general propia y entonces ya ha no, emprendido. pero va a acabar haciéndolo también, pero todavía es joven. Pero, o sea, creo que hay algo ahí en la familia Seguro. sí, la formación, no sé, el no tener miedo al fracaso, Bueno, y hay un punto que en el que yo en el que yo pienso que es generacional, o sea, que al final hay un punto que heredas, sí. ¿no? Y que ese punto hereditario, junto con el no miedo al fracaso, que a mí me parece maravilloso, y en España no es muy No, no, normal, no, no. o sea, es mucho más normal en Estados Unidos y en otro tipo de sitios que al final, bueno, por un lado, si lo piensas, piensas, si yo ahora caigo, o sea, no es tan fácil levantarse. No, no, Y como estás en la encima mierda, aquí, claro, y estás en como la encima mierda. en España están Y como además piénsalo, deseando porque pisar. yo lo pienso y digo: "Tío, y ahora yo, qué empresa me cogería?", ¿sabes? Pues yo creo que hay un No sé. potencial tan bestia, o sea, yo creo que un emprendedor tiene un No, potencial no, tan 100%, brutal, 100%. Yo, si tengo ¿qué que empresa te contratar a cogería alguien, yo? O sea, no sé cómo cogería sí, decirte. Claro, es mucho ya, más ya, fácil pero coger a un yo cogería un emprendedor emprendedor que va a trabajar 20 horas más. O sea, y ya no por horas, tiene tiene no otra sé, visión, o sea, tiene un sí, espectro tan grande sí, pulpo como animal de compañía, o sea, sí, sí, ¿sabes? Un sí, sí. espectro de tocar 100 palos, no perder foco en ninguno, No, eh, eres escultora, pues, joder, el evento de no sé qué del Plin, pero por la mañana has estado fregando el cuarto de baño del taller porque no ha venido la chica, o porque no tal, o porque no tienes todavía para pagar a la chica al principio, ¿no? Y bueno, o sea, quiero decir, es que haces todo. Es sí, que sí, o es sea, que yo no creo que un emprendedor los egos los deja fuera, bueno, muchos emprendedores, no sé si el 100%. Pero cuando estamos a este nivel, los egos los dejas fuera, no hay egos, tocas todos los palos posibles, tienes foco constante, o sea, no pierdes foco en ningún momento y estás dispuesto a hacer todo. Entonces, solamente con eso, o sea, yo creo que es el perfil perfecto de un trabajador, de sí. alguna manera, que yo, gracias a Dios, es verdad Pero que tengo mucha gente en yo mi soy muy equipo así. rebelde, ¿eh? También, yo te digo que yo, o sea, no, no, si hay que contratarme, contratadme, pero no, ¿sabes? No te No, malventas, Andrea, por Dios. no, pero sí que es cierto que yo sería, o sea, luego tengo ese punto, por lo menos yo, rebelde, coñazo. Pero dentro de tu rebeldía, que no conozco tanto ese punto, O sea, no es rebelde, pero también por ejemplo, con otra persona creativa, luego soy bastante dócil, pero tengo mi opinión, ¿sabes? no, Entonces, claro, pero un trabajador no tiene por qué no sí. tenerla. O No, sea, de no, hecho, yo total, pido que la total. tenga. No, no, de hecho, yo también, Claro, me aporta parece muchísimo. un plus, pero en determinados puestos a lo mejor, no sé, ¿sabes? Puede ser Bueno, a complicado. lo mejor será cuestión de Me ha encontrar a la pasado, persona con la que cases, ¿no? De me ha alguna pasado, forma. O sea, que sí, no permites que te pisen, lo cual es positivo, muy, muy sí. positivo, pero yo creo que un trabajador, más a mi favor, tienes mucho que aportar. O sea, en Sí, ese sí, estoy de punto acuerdo, sí, vale, sí. creo que tienes, Estoy de acuerdo, no tengo nada que creo que decir. tienes mucho que aportar. ¿Cómo llevas la compaginación, el poder combinar ese punto creativo con esa gestión que antes hemos estado hablando? ¿En qué porcentaje lo pones cada parte de la balanza? Y ya no solamente en qué porcentaje lo pones, sino, ¿cómo lo llevas? O sea, que en el día a día, ¿qué es lo que consideras que te come más? Bueno, yo, gracias a Dios, tengo a mi marido que trabaja, bueno, que no es que trabaje conmigo, es que lo hemos montado juntos. Lo que pasa es que la cara visible soy yo y el pobre siempre está detrás y me da mucha Maravilloso. rabia no decirlo, ¿Quieres así que que lo voy venga? a Nos decir. sentamos aquí un momento, No, ¿eh? Álvaro, hola, está ahí trabajando, no Álvaro, pasa. te Es que ni sentamos nos aquí. escuchas. Está con sus cascos, sí. Fuerte. Pues Hace sí, bien, hace pero bien. Si quieres pero venirte, Álvaro, te no, no, hacemos un no. huequillo. Luego saludas. Sí, bueno, pobre.
Pero en la parte de gestión también es una faena porque luego, claro, me meto en la cama a las 12 de la noche y me hace una reunión de, ¿sabes? De resultados. de lo que Y me es estás como, hablando. de coños, que no, y entonces o sea, está guay porque se encarga la mayor parte, la parte más números, porque él es ingeniero, pues Bien, sí, es sí, él que lo muy hace súper bien, es como un mago de los números, no entiendo, ¿sabes? Pero, pero sí que es cierto que tengo que bloquear eso, esas reuniones a las 12 o a las 10 de la mañana, o sea, ya es como, tengo que tener una o dos a la semana como mucho y ordenarlo, porque a mí me come o sea, yo lo que creo es que para ser creativo hay que trabajar, como decía Picasso, ¿no? Lo de que me pille trabajando, eso está clarísimo. 100%. Pero también yo creo que hay que estar como en una especie de plano elevado, que estás como en una nube y que estás como... Como tu plano de soledad, más Y, que en ese punto, ¿no? pero no, no, tampoco. O sea, es como algo que eres hipersensible a todo y todo... no sé explicarlo. Por ejemplo, cuando estás embarazada, a mí, por ejemplo, estar en ese plano elevado es la pera, es muy fácil. Y entonces te lo juro, o sea, es que parece que me coloco, pero no, nunca me he drogado. Pero, pero es algo, no sé, o sea, estar como en una especie de estado alterado de conciencia, dentro que estás en el mundo y eres un ser funcional, ¿eh? No digo, pero que sí que es verdad que hay determinadas cosas que te bajan a la tierra que tienes que evitar. Y lo de los números, yo, pues no es que se me dé mal, es que como o hago una cosa o hago la otra, Bueno, también la parte ¿sabes? positiva es que la puedes delegar, o sea, Claro, que no, no, esa que esa Álvaro parte es es muy el que positiva. se encarga, aparte, no solo números, ¿eh? O sea, se dedica a toda la estrategia de expansión de la empresa, que aunque parezca una cosa así muy tal, está Álvaro, que es como el... Tiene foco ahí puesto, ¿no? Sí, sí. Es que yo creo que hay una parte importante en la que para crear tienes que meterte en una burbuja, o sea, Es que es eso eso, sí, eso o es una evidente. burbuja, o no sé cómo decirlo, pero sí. Lo que pasa es que si es verdad, o por ejemplo a mí me pasa, que en el momento que tengo que diseñar y tienes que crear, o te aíslas en esa burbuja, o si tocas palos externos, que son los que tocas todo el rato, porque realmente si lo pones en una balanza, sin duda gana por goleada la gestión y Sí, sí, los sí. marrones del día a día. No, y que yo también tengo, sí, sí, o sea, que Álvaro hace mucho, pero que también hay mucho de día a día de, o sea, yo me tengo que obligar un Cuéntame cómo día, es tu día a día. no, no tengo, es imposible, o sea, Un no, día no es igual al anterior, por nunca, supuesto. nunca, pero por ejemplo, los lunes me obligo a hacer parte creativa. Eso Es es una sagrado, envidia, me sagrado, das una envidia. porque si no, no, No lo no hay haces. manera, es que no hay manera. Y bueno, y luego el resto, pues voy sobreviviendo. Y en el lunes de eh, tu día de creatividad, ¿diseñas nuevas piezas? ¿Cómo haces? Sí, o sea, estoy con a lo mejor con una o dos, o sea, yo siempre estoy con piezas entre manos, ¿eh? Y estoy con una o dos piezas y nada, y hacerlas, y lo que pasa es que descarto muchísimo, ¿eh? O sea, haces mucho para terminar quedándote con lo mejor o con lo que consideras que es mejor, Sí, ¿no? lo que me llama, a lo mejor tengo piezas que están ahí en la nevera que se tiran 2 años y que digo: "Pues ahora sí, ¿sabes? Ahora es tu momento", y entonces ya la desarrollo, tal, y la saco. ¿Vale? Y, no sé, o sea, es que empiezas que de repente o la hago y me da una pereza que te cagas. Digo, Por pues ejemplo, tu jarrón más icónico, o al menos para mí, a lo mejor no es icónico, no el te Hugo, quiero eso el es, culete el grande. culete grande. Ese salió del tirón. Vale, o sea, lo tenías claro, lo vistes No, claro, no, pero además sí, sí, porque además cuando me emociono con algo, esa ¿vale? me emocioné, sí, sí, Y ese eso salió salió el del lunes, tirón. ¿Eh? eso salió un lunes. No, no, ahí estaba todo el día. Ahí no tenía tanta cosa que hacer, ahí solo es que el culo me cambió mucho la vida, ¿eh? No, no, no me extraña. O sea, Sí, realmente es verdad que es un que es muy icónico, que yo creo que, o sea, es hipervisual, sí, evidentemente, pero yo creo que ha tenido muchísima fuerza, o sea, sí, que sí, 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 he vendido un montón, porque es la verdad. espectacular, o sea, que Sí. es A mí tremendamente me encanta espectacular. porque es una pieza que todo el mundo que la ve de primera se ríe y me encanta. Y además yo es que ese punto de Produce humor lo alegría. tengo, sí, Claro. y me encanta. Hace poco estuvimos en la Feria de París, en Maison Objet, como es Sí, Musée Objet, no sé sí, francés, sí. ¿sabes? Y, y pasaban por el pasillo, te ignoran, pero se escojonaban. Y yo, mira, ya me han visto, ¿sabes? Qué bueno, Y entonces es una pieza que me hace mucha gracia ese punto de humor que lo tiene, está posta, es un culo. claro, Es que yo se ve me clarísimamente. ha encantado toda la vida, es que soy así de simple, el calvo, ¿sabes? Me ha hecho un calvo, ¿sabes? Pues soy así de idiota, me divierten esas cosas, pues eso. Entonces, pues
Me gusta mucho. Aparte que tiene cierta reivindicación ahí, ¿eh? El culo, No, claro que sí, pero bueno, al bueno, final pero el tiene toque su de humor referente. es lo Desde ahí principal. salió el otro que Sí, de hecho fue un pedido, ¿eh? De una ¿de marca, verdad? sí, fue un pedido, que me dijeron: "Oye, es que quiero regalar a influencers, 50 o no sé qué", 2 tetas. y le no, el culete, y entonces le dije: "Bueno, pues es tanto", y me dice: "Se me da poco". Claro, "¿Me lo puedes hacer más pequeño?". Y dije: "Venga, vale, voy a probar". Y el pequeño ya lo reventó, ¿sabes? Porque no iba porque Total. a precio era más fácil. Claro, Y sí, luego en las casas es que el grande es grande y sí, hay es que muy tener grande. hay que tener sitio. Sí, bueno, eso, si al final luego lo llenas, pues lógicamente de flores y con un arreglo grande, al final se te Mm, hace muy grande, ¿no? sí, sí. Y las casas, bueno, cada vez tienden más a más Mm, pequeñas, con lo cual, normal, normal. vamos un poco hacia ahí. Em, de ahí luego surgió el que tienes, que son 2 tetas, Sí, las pechugas, sí. las Sí, pechugas pero y fíjate, las Stitch fue casi coetáneo, lo que pasa es que se quedó en la eso no tenía tan claro. ¿vale? ¿Y cuánto tiempo se queda en la Y nevera? se quedó en la nevera, pues un año o 2 se quedaría, sí, sí, o sea, no saco alguna, pruebo, pero no sé cómo acabarlo, pero tal, se queda en blanco ahí 6 meses, no sé, o sea, Me parece la pera no que es el seas capaz de momento. tener una pieza, o sea, a mí me parece superinteligente, pero que seas capaz de No, tener pero no una lo hago pieza de ese manera tiempo, no lo hago de manera necesitas como ese punto inspiracional, ¿no? es que no lo veo. Y entonces no lo veo. Ahora tengo que la gente me dice: "Jo, no estás sacando nada nuevo", que también hay que entender lo que soy yo solita, Claro, ¿sabes? Y que hay que hacer las piezas y que la pieza tiene que funcionar claro. y que No, y tiene que tiene un que riesgo, o sea, que al final es asumir un riesgo que si y que, patinas es un joder, luego problema, hay una inversión, sí, o sea, quiero decir que entonces tengo muchas cositas ahí, ¿sabes? Pero que y necesitamos que ver. y encima no, si es que soy idiota y las saco, ¿sabes? Y entonces, bueno, me aguanto, en stories ahí saco, he hecho esto, no sé qué o tal. Bueno, Y luego pues ya es la que gente luego se cansará. No, pero no. Pero nada, sí, las pechugas saqué algún tal, vendí a alguna amiga, que tal, que pero eso lo vendes, pero eso tal, el pimiento igual, fíjate, y el pimiento también, el me pimiento es la corta un pera, ¿eh? pimiento, lo petó El también. pimiento es la pera. Y pues ese también lo saqué un día así, no había y de repente, pues no sé, hubo interés y dije: "Ah, venga, pues voy a", pero tardé, ¿eh? O sea, me daba un poco de pereza hacer el pimiento. No, pues es precioso, o sea, Sí, 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 me efectivamente. encanta, pero me daba pereza. Y luego saqué una versión más grande y otra, o sea que luego tengo eso, ideas ahí, que no acabo de ¿Todas las piezas en el 100% las haces tú? ¿Tienes equipo? ¿Cómo haces? no las hago yo. Bueno, o sea, yo hago la original, ¿Vale? luego hago un molde y hacemos reproducciones. En la gran mayoría, hay algunas que son únicas, ¿eh? Vale. Pero en la mayoría sí, sobre todo es que tienen mejor precio. Claro, sí, 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 al final esa producción en Pero de cadena. todas maneras lo hacemos nosotros en el taller. Ahí ya con las reproducciones y eso sí que tengo más ayuda, porque ¿Tienes mucho equipo por detrás para ese punto? no, 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 no. Y, Todo a pequeña escala, con lo sí, cual es implicación 100%, o sea que al sí, sí, final sí, sí, pequeño. Pero bien, bien. bueno, también yo creo Sobrevivimos, no hay que es problema. positivo A mí me el gusta, ¿eh? Ser claro. pocos. A mí, yo es que soy muy huraña en el fondo, ¿eh? O sea, soy No, pero yo creo que es positivo, ¿no? Al final también tienes no pierdes el control, o sea, en ese punto creo que tiene cosas no, no, positivas. y que las piezas, o sea, que yo las saco vamos, es que yo hago bastante. Y Álvaro a veces también se pone y tal, o sea, que no, no, ahí estamos. Todo queda en casa. Sí, 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 sí. Perfecto, perfecto. ¿Cómo consigues, te ha costado mucho llegar a porque una cosa es tener el punto creativo, otra cosa es la parte de gestión, que normalmente dicen que cuando tienes mucho punto creativo tienes mucho menos de gestión y viceversa. Yo creo que no, yo creo a mí se me daban guay las mates, por ejemplo, en el cole. Lo que pasa es que es lo que te digo, que o estás en un plano o estás en el otro. Es que la combinación Pero yo creo que ese punto de ADN empresarial al final terminas estando en los 2 en muchos sí, momentos, aunque te bueno, tengas sí, que aislar en un momento determinado sí. tipo No, de yo me clientes. cabreo, yo no, o sea, yo llevo ahora como 4 meses que es que no consigo, creo que no estoy en ese punto elevado. O sea, no tengo, no sé, soy como me he vuelto una psicópata, no Pero tengo, no sé, sensibilidad últimamente. sensibilidad creativa, No, todo de no sé. Bueno, pero es bloqueo, sin más. bueno, pasará, Pasará, sí. pasará, Necesito pasará. unas vacaciones, yo creo, Pues sí. bueno, está la Semana Santa está a la vuelta de la Sí, esquina. sí, sí, me va a venir muy Así bien. que espero que ahí puedas despejar y puedas, poder Sí, sí. volatilizar de otra forma. No, lo que te decía es eso, ¿te ha costado mucho llegar de ese punto creativo? Porque claro, una cosa es
Tú tienes el punto creativo, pones un precio en base, entiendo que a un coste de hora, Ujú. y a partir de ahí tienes que escalarlo. Entonces, para poder escalarlo, ¿os ha costado mucho aterrizar ese punto de cifras que antes justo estábamos hablando? Porque tú le pones un precio, pero luego si te das cuenta que has errado en el precio, si tienes un error, poder subir el precio es muy complejo dentro del mercado. Entonces, ¿cuáles son los mayores errores o los errores más frecuentes iniciales que crees que has cometido, que a lo mejor en algún momento te has podido arrepentir? Porque aquí está, o sea, creo que hay cosas súper positivas, de hecho, prácticamente todo es positivo, pero las piedras en el camino a veces, No sé, es que no sé, no sabría decirte. De precios, pues ahora mismo estoy en un momento muy jodido porque estoy con internacional, estamos vendiendo fuera y qué tal, bueno, y pues bueno, vamos a enhorabuena. empezar y tal, y entonces, em, pues tengo un buen follón, ¿sabes? Estamos ahí con un buen follón, tengo un buen follón. De hecho, hay gente que me dice: "Oye, o sea, ¿puedes parar con la web? ¿Qué coño precios tal?". Hay alguna, no todo, pero hay alguna pieza ahí que estamos ahí dudosos de: De "Joder, una es que compra. claro, en Nueva York sí y tal, pues esto o en tal o en". ¿Os ha afectado los aranceles? Todavía no lo sé. Vale, que estamos Todavía no lo ahí sé. todos Estoy, ya te he peleándonos con oído lo mismo. antes, sí, me has acojonado, estoy un poco acojonada. Yo creo que eso va a ir bien. Sí, Lo bueno, que pasa todo es que se tenemos que normalizará y se relajarnos regularizará como nosotros y relajarán todos. Yo creo que ahí tenemos que dar pues que todos. es difícil relajar, con No, no, esas noticias de la noche a la mañana te no, no, despiertas es muy y te loco. saco un listadito. No, Entonces, al no, es muy final, loco, es el muy loco. impacto que tiene tan No, global, pero que a lo que me refiero es que también creo que, o sea, esto es una locura, estoy absolutamente en contra y me parece una barbaridad el tema de los aranceles. O sea, yo creo en el libre mercado y todo lo que sea poner trabas al mercado me parece una cagada. Pero también creo que es, yo mi teoría es que es una forma de presionar a Europa para que baje los aranceles, que tenemos también. Entonces, pues es mi realmente es teoría. abrir un melón complejo, pero Espero. sí es verdad, yo también creo en el libre mercado, pero también creo en el proteccionismo del mercado. Entonces, claro, es muy difícil tener el libre mercado y el proteccionismo del mercado para poder salvaguardar lo que tú haces. Otra cosa es que de repente me levante y diga: "No", o sea, como mi capricho y mi castigo es este. Entonces, claro, ya son cosas distintas, ¿no? Estamos hablando de cosas diferentes. Bueno, pero si hablas ese idioma, hablamos todos el mismo idioma. O sea, Sí, quiero claro. decir, Sí, ¿no? sí, sí. Esa Pues es la esto igual, putada. Entonces, claro, todos protegemos, pero unos sí, otros a todos, ¿no? Entonces ahora nos echamos, ahora es una putada porque es una mierda esto, entonces vamos a bajar todos, por favor, Europa y Estados Unidos, todos bajitos, ¿no? Y vamos a igualarnos todos, ¿no? De alguna sí, forma, o que yo sea, creo vamos que a ser sobre razonables todo para las todos. marcas pequeñas, que tenemos un impacto enorme y Es al que es final un las marcas de putadón, pequeñas es muy complejo, es es muy, muy complejo. una faena, sí. No, no, absolutamente de acuerdo. ¿Cuál ha sido lo más difícil de emprender, Andrea, para ti? Uf, la renuncia a la maternidad, Para mí total, también, o sea, sin con duda, mucha diferencia. sin ¿Tus duda. hijos crecieron a la vez que tu empresa? Sí, de hecho, la tercera de mis hijas, es que suena como súper políticamente incorrecto, pero es que es la verdad. O sea, me organicé el parto con la obra de mi primer tal No, no es para. políticamente correcto, es una Pero realidad. esa es la realidad. Y luego baja de maternidad, pues, Eso y nada. o sea, la baja de maternidad es patada en el culo a tu bebé y ponte a trabajar. Porque hay que pagar la cuota de autónomos, hay que pagar el alquiler, hay que Bueno, pagar el mantenimiento que tiene todo, sueldos, hay que está pagar, claro. sí. Entonces, pues es que. La estructura, ¿no? De alguna forma. Claro, Sí, sí. entonces, o tienes un accidente de tráfico que te contaba antes que tuve el año pasado, pues eso, pues, pues muy difícil. Sí. No, es Irte muy complejo, sí, sí. mareada al taller, Yo sí, creo que esa es la parte más compleja, ¿no? Ese momento incluso de cargo de conciencia. sí, 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 eso es bestial. O sea, yo creo que es porque, bueno, porque al final eres madre y porque dentro de la maternidad tienes Pero bueno, como al principio lo un tienes que punto de hacer. responsabilidad. Yo ahora estoy encontrando el equilibrio porque llega un momento que te vuelves loca, ¿eh? Te vuelves, o sea, se te va la pinza y dices, o sea, hasta aquí. Y ahora estoy con un equilibrio bastante guay, por las tardes consigo estar alguna tarde en casa, que es que no estaba Claro. ninguna tarde, es que es la Yo estoy realidad. ahí ahora mismo, o sea, que es Pues, muy y me diferente. obligo y hay que saber parar, porque además es que en mi caso yo tenía mucho cargo de conciencia porque yo hago algo que es muy divertido.
Claro, Entonces yo por eso decía, tienes tantas es que sensaciones de estoy de trabajo, ¿no? broma, ¿sabes? No estoy trabajando, no me estoy matando, no estoy sufriendo, no estoy aquí con un jefe encima, ¿sabes? Que salgo Pero llorando tienes que con ella. dedicar horas, o sea, esa es la Claro, realidad. claro, pero que yo Que mi no quiere cargo de decir que porque conciencia yo sea creo que era horrible como el doble, porque es que me lo sí, pasaba muy bien, sí, sí, ¿sabes? sí, Entonces era como, seguramente. qué pereza, el bebé. Sí. Porque, ¿cómo haces? Tienes, bueno, cuéntanos, ¿te cambiaste de taller? ¿Estabas antes en Bernabéu? ¿Te cambiaste a la zona de Arturo Soria, Sí, que tienes más cerré el de espacio? Bernabéu y me he ido, sí, a la zona del Liceo Francés Arturo Soria, que se aparca fenomenal Sí, es y verdad que es es una zona verdad, muy no cómoda. hay parquímetro ni nada, está guay. Y, y nada, y tengo ahí la nave de mi hermana, pues me la he quedado, la he reformado un poquillo y tal, y está muy bien, está Qué muy bien, bueno. estoy muy contenta, estoy Mm, qué bien. contenta. Sí, al final cuando necesitas metros tienes Es un que en poco la que hacer otra eso, o sea, esto tienes que andaba sobre cajas, o sea, era inviable, no, no inviable. tiene sabías que eso iba a llegar tarde o temprano, Sí, iba a pasar, ¿no? sí, sí, sí. ¿Qué hacéis? ¿Cursos? Bueno, tenemos talleres de cerámica y, o sea, aparte de nuestra producción, tenemos clases semanales que puedes ir un día a la semana o cuando quieras, vamos, de lunes a miércoles, que son súper libres y puedes ir Qué a bueno. aparecer ahí si te viene bien, si no, no, si, ¿sabes? Y luego los fines de semana, los talleres de fin de semana, que son talleres como un poco iniciación, pero que también sí, o sea, es que todo es como libre, ¿sabes? Yo lo No, del... al final dentro de la creatividad hay Pero mucha es muy, libertad, o sea, es sí, que no puede ser súper encasillado. y entonces esto, pues eso, viernes, sábado, domingo, tenemos talleres de 3 horas que vas un día y O sea, estás haces de lo que lunes te a da la domingo, gana, realmente es full time, o sea, estás todo el rato. menos el jueves, que el jueves me lo guardo para algún evento que salga en el taller o para... Ahí hay que Hombre, sacar claro, pasta sí, sí, de de lo que se debajo de pueda. las piedras, no, Sí, no, no, totalmente, pero muy bien, muy contenta, la verdad, muy contenta. no me extraña. Tengo unos alumnos que son muy guays y los talleres de fin de van muy bien y no sé, tengo unas reseñas en Google que son la bomba, que son, o Por sea, algo es, o sea, sí, es que realmente creo que somos nada la viene mira. caído del cielo, o sea, yo Sí, creo que al final tenemos una exigencia los 2 Álvaro y yo, que a veces es chunga, yo pero creo que precisamente eso cuando te decía: "¿Qué es lo peor de emprender?", yo estoy totalmente de acuerdo con la maternidad, pero creo que con la autoexigencia también. sí, lo de Yo la creo que la autoexigencia te autoexigencia vuelves muy es loco, ¿eh? horrible, o sea, al final no hay ni horas ni tiempo. Y yo el otro día oía en una entrevista, que yo no sé si lo dije en el podcast anterior, pero oía en una entrevista que decía una mujer, decía: "Yo sé que a mi trabajo o a mi emprendimiento y a mi proyecto nunca le voy a fallar, pero a mi familia no paro de fallarle". Y es verdad. Es verdad. O sea, al final mañana hay una función de no sé qué, no sé cuántas, no, es que no puedo ir porque tengo no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué no es al No, revés? pues yo ahora no, ¿eh? Yo ahora Yo tengo que aprender eso, me tienes que dar unos tips ahí, ¿eh? estoy a fuego. No, tía, es que en el equilibrio está la felicidad, de verdad. Yo hay que no se puede ser todo o nada a lo bestia. Hay que el No, equilibrio. A mí me totalmente. lo dijo mi hermana Elena, que es una tía que trabaja, o sea, yo de verdad, yo no conozco a nadie con esa capacidad de trabajo. O Qué sea, bueno. es bestia lo de mi hermana, es un animal. Y tuvo una crisis ahí, bueno, todos la hemos tenido, que se murió nuestra madre y tal hace 2 años, y tuvimos ahí como una crisis de Una que pérdida viene de muy bien, foco, ¿eh? ¿no? Viene bien, ¿eh? Esas cosas, o sea, no viene bien que se mueran tu Evidentemente. madre, Sí. pero viene bien esos, ¿sabes? Meneos que te da la vida. Y entonces como que eso, la búsqueda de equilibrio y tal, de estar con tu familia, no sé qué, pues yo estoy muy contenta ahora. Qué bueno. Sí, Es verdad que de esas situaciones tan drásticas, que es un poco por eso te decía antes, no tuvo final feliz, desgraciadamente, pero pues de esas situaciones puedes someterte debajo del nórdico, pero cuando eres emprendedor no hay no, no nórdico, puedes. con lo cual lo que tienes que hacer es incluso Hay sacar lo pocas positivo, ¿no? depresiones, ¿eh? En los emprendedores, Sí, sí, piénsalo, casualmente sí. hay No, no, pocas. es que o No, sea, cuando te caes no hay otra opción que levantarte. a mí me parece que el trabajo es, terapéutico. Sí, totalmente, totalmente. Trabajar es terapéutico. Lo que Mm, pasa es que cuando te hay pasas que limitarlo. es jodido Sí, también, sí. porque luego cuando dejas de trabajar, no sé si te pasa, pero te vas de vacaciones y la ansiedad de no estar trabajando, a mí me pasa. O sea, A el mí no, ¿ves? Eso no me pasa, ¡fua! pero porque realmente es tan bestia la dedicación que de hecho no hay otro secreto. O sea, realmente la dedicación es, tú generas en base a lo que trabajas y en base a las horas que le dedicas. Y yo además siempre pienso que quien más se tiene que sacrificar es el emprendedor. No tienes por qué sacrificar un domingo a alguien de tu equipo porque es su momento de descanso. O sea, No, no, yo eso yo los también, momentos de eso es descanso de sagrado. mi equipo los respeto, los míos no. Y es un poco la Pues los situación tienes que que se tiene. respetar.
Sí, totalmente. No, no, por eso te digo que ahí tengo que aprender. Tengo Y que yo, ¿sabes lo que pasa? Que también estoy con mi marido, estamos los 2 y es como, bueno, él no para, ¿eh? O sea, él sí que le tengo que poner firme porque no para, no para, no para. O sea, se duerme con el ordenador todas las noches. Esa es una burrada. yo soy así también, ¿sabes? Pues no puede ser. Yo no. Yo ya te digo, yo ahora llego y hago los deberes con mis hijas, toco el piano con mis hijas, tal, y digo, "Ay, qué Maravilla. costón", o sea, o sea, bien. Soy madre, ¿sabes? O sea, Ejerzo. y ejerzo. Es que antes como que huía, como no lo hacía y tal, huía y me daba miedo y me daban miedo ¿Qué mis edades hijas. tienes? 8, 6 y 4. Sí, No pues siempre ha sido así, ¿eh? Pero vamos a la par. cuando emprendí. ¿Tú Sí, también sí. tienes 3? Tengo 3, 5, 7 y 9. Ah, O bueno, sea que va ahí, igual. Sí, sí. estamos exactamente a la par. No, yo a ver, yo todo lo que puedo, sí, evidentemente se lo dedico, pero, por ejemplo, ahora vengo de unos meses de trabajo que soy un despojo, o sea, es que ni siquiera tengo vida. Entonces, pero da igual sábados, domingos, que en cualquier momento. Y sí que es verdad que, bueno, a veces hay picos, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber parar los picos. Pero yo sí, yo cuando paro, paro. O sea, No, yo siempre los estoy, picos, está siempre claro que el estoy. pico hay que estar, Sí, 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 los pero picos que son no puede así, ser o sea todo que. el día a día, no. No, bueno, porque al final revientas, ¿no? De alguna manera, o sea que no hay mucha más Mm. alternativa. Pero sí, yo creo que el punto más complejo es ese punto de emprendimiento que daría para 3 podcasts más. El punto de poder compaginarlo, ¿no? Que es muy, muy complejo el poder llevar todo como de una misma forma y luego muchas veces tus hijos pasan mucho más tiempo con la ayuda que puedas tener que contigo mismo. Entonces es difícil, ¿no? Pero por ese punto de conciencia, porque al final yo creo que hay, bueno, que en otro plano no lo tienes, o sea que, y con ellas tienes mucho cargo de conciencia como para decir, necesito dedicar ese momento, ¿no? Y mamá, ¿me vas a venir? No sé qué, sí, sí, no te preocupes, al final no vas. Entonces vuelves a fallar Me ha pasado, sí. y es complicado, ¿no? Pero sí, yo creo que la autoexigencia y el punto de poder compaginarlo todo es lo más difícil de todo. ¿Qué resaltarías? ¿Cuáles son tus mayores valores dentro de Andrea Suárez? ¿De la empresa? Bueno, Dentro de la pues es que empresa. soy, Sí, eres tú, es el sí, reflejo, ¿no? sí. De alguna forma. Pues no sé, joder, no lo sé. Si quieres te los digo yo desde fuera, ¿eh? A ver, bueno, rebeldía, no sé, bueno, no sé, no sé, a ver, dime, dime, dime. No, pues fíjate, yo creo que tus piezas puede ser que demuestren ese punto de rebeldía, a lo mejor, pero creo que son brutales porque son totalmente comercializables. O sea, para mí, probablemente la constancia, la creatividad, sin ninguna duda, el bien hacer y el que cada vez que te caes te puedas levantar, ¿no? Y este lo he sacado al final, pues, Sí, sobre oye, todo por lo que por la ahora hace un conversación que rato, hemos tenido, sí. pero creo que probablemente, sin duda tienes los puntos de ADN más fuertes del emprendimiento, que probablemente no sabrías hacer otra cosa. O sea Sí, no, no, que, no sabría. La verdad es que no, no podría trabajar por cuenta ajena. No. Bueno, no sé, a lo mejor sí, ¿eh? No sé. no, que sí, No no, no sé. sé. Podrías hacer lo que te propusieses, eso sin ninguna duda, No sé, sí. A pero ver, soy una tía que tiene, ¿sabes lo que tengo? Tengo mucha capacidad de sacrificio. importantísimo. Sí, eso sí que lo tengo. Entonces, cuando he trabajado por cuenta ajena, aunque haya estado fatal, he aguantado y además no se me ha notado y he estado al pie del cañón y ni media tontería, tal. Luego salía, me echaba a llorar, pero a mí no me veía ni Perry llorando ni nada. Entonces, eso sí que lo tengo, eso sí. Para dejar de comer, no, pero para trabajar sí. Para Pero perder esos kilos de los embarazos sí, que nos pasa a sí, todos, eso, no, ¿no? eso no, eso lo llevo regular. Bueno, ahora mejor, pero sí, eso no tengo mucho Pues, por sacrificio. ejemplo, ese tiempo de decir: "Es que necesito hacer deporte, es que necesito tener una Bueno, yo voy, ¿eh? regulación, es Yo que lo he no sé qué". conseguido, lo he conseguido. Pues no, me tienes que dar A ahí las muchos 6 de tips, la ¿eh? mañana, Sí, sí, claro, porque no no hay hay más, no hay otra no hay opción. más, no hay De 6 más. a 7 no hay otra alternativa. Totalmente, totalmente. ¿Algo más que nos quieras contar, Andrea? No, no sé, Que estás feliz dentro de tu sí, que emprendimiento. enhorabuena con esta pedazo de empresa, que he flipado. Muchísimas Las gracias. oficinas son la pera, deberéis de hacer un house tour Hay hay o hay algo así, alguno hay porque es muy alguno ya guay. hecho, Ah, vale, vale, sí, sí, sí. No te mierda. preocupes, no te preocupes, pero sí, 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 sin duda. Lo que tenemos que hacer es empezar a hacer eventos y empezar a hacer cosas Sí, aquí, es muy guay. que está ahí, lo que pasa es que no hay tiempo, no hemos tenido tiempo hasta ahora, Ya. pero sí, tenemos que empezar a avanzar un poco más y bueno, pues
Y que son muy Buen guays, hacer y sacrificio. ¿eh? Son muy guays. Nada, feliz de poderte tener aquí, feliz y mira, primer tip, empezar a hacer algún curso para poder empezar a despejar mi mente. Pues Así mira, que, lo de nada, la cerámica está tenemos que guay con cuadrarlo. tu hija de 9, Sí, hija, hija, o sea, sí, y sí. la otra de La 7. de 7 yo creo que también, o sea, tiene mucho punto Bueno, y la creativo de a las 5, ¿eh? 3, así Apúntate que porque es muy guay, os va a vamos molar. a Te vas un día. ahora lo cerramos. Ahora lo cerramos tú y yo. Después de Semana Santa lo cerramos y ahí te veo. Así que nada, oye, muchísimas gracias Gracias a ti. y muy, muy feliz de haberte tenido aquí. Así que nada, Igualmente, gracias. mil gracias. Adiós.